del día a día y no puedes lograr aquello que tú consideras además que es clave, pues ahí puede estar, y ahí quería entrar yo ahora, ahí quería entrar, porque tenemos por un lado, fijaos bien, cronológicamente, ayer, después del anuncio, el Partido Popular, Mar Vaquero, da una rueda de prensa y ya apunta que, dice claramente, Lambán y Fernando Gimeno tienen que explicar los verdaderos motivos y causas de la dimisión. Apunta Mar Vaquero desde el Partido Popular, el tema del déficit, que no se pueden ahora, que hay que recortar en algunas cosas concretas del gobierno de Aragón, etcétera, etcétera. Pues en justicia más, no, por favor. Ya. Por favor. Sigo. Sí. Hoy Heraldo Dragón, compañero Jorge Alonso, abunda en lo mismo y se refiere también a 20.000 euros de una paga para los médicos en abril que no ha podido salir adelante. Y también esta casa, Radio Aragón y la TLTV, puede afirmar que todo iba por ahí. Y es más, que en más de una ocasión ya había intentado dimitir el consejero Sebastián Zelaya. ¿Cómo interpretáis eso? Porque mirad por dónde aparece de nuevo el nombre de Gimeno y la Consejería de Hacienda en este asunto. Yo creo que las cosas reales van más por ahí. Evidentemente algo pasa, porque Zelaya en las Cortes de Aragón, Zelaya es una persona, es muy buena persona. A nivel personal no hay nada que decir. Hay bastante hay unanimidad con eso, realmente es de trato muy afable, es muy majo. Y políticamente es muy conciliador. Y empezó como muy positivo la legislatura. Vamos a hacer, vamos a tal, vamos a cual. Pero reitero, en las últimas comparecencias se le veía cansado. Y yo pienso que esto apunta por ahí, a que a lo mejor había una serie de compromisos que él llevaba desde hacía 3 años que no los estaba sacando. Que no había manera de sacarlos. Y no solo a nivel profesional con los propios médicos, sanitarios, etcétera, que eso personalmente tiene que desgastar, evidentemente tiene que desgastar, porque es así, ¿no? Con tus compañeros de toda la vida y tal. Sino también porque yo pienso que la hoja de ruta en sanidad no se ha cumplido. Los 2 grandes proyectos estrellas a nivel de Aragón, hospitales de Teruel, Alcañiz, se han quedado fuera prácticamente. Hay problemas también con centros de salud de especialidades del Actur, el barrio de la Jota, el barrio Jesús. Los especialistas, la escasez de especialistas. No se pueden cubrir las vacantes en el territorio. Medio rural. En Huesca había muchos problemas con el centro de los Olivos, con el tema de las urgencias de San Jorge. Es que al final parece que se ha quedado un poco a medio camino y evidentemente no porque él haya querido. Voluntad política yo pienso que él sí que ha demostrado, pero a lo mejor no tenía detrás el tema presupuestario. Él se ha quejado siempre, desde el inicio de la escasa financiación. No se refería tanto a la que llega, sino a la que tenía que llegar desde Madrid para la sanidad. Yo pienso que va por ahí el tema, y los últimos recortes ya desde Hacienda, más algún informe de intervención que dice que hay un agujero que hay que cubrir y tal. Yo pienso que el tema va más por ahí que por otra cosa. Bueno, pero en cualquier caso, al final, esa es la ciencia política. Al final, la ciencia política tiene también mucho de economía, en lo que los recursos hay que asignarlos de la manera más eficiente para, no la sociedad en general, sino para los intereses políticos de aquel que está gobernando. Bueno. Es decir, esto Zelaya ya lo sabía cuando acepta el cargo. Cuando acepta el cargo, y al final los cargos son sus cargas también, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y realmente al final ahí ha habido otra serie de políticos que a mí me consta que tampoco han estado de acuerdo con una serie de disquisiciones que les han mandado, a lo mejor ya ni siquiera desde Aragón, sino incluso desde Madrid, y han seguido apechugando con el cargo, por mucho que también familiarmente han podido tener presiones al final, ¿no? Con lo cual yo creo que al final, insisto, una dimisión es un fracaso. Yo no estoy de acuerdo con Irene en que al final aquí nadie dimite. El que debe dimitir es el que hace mal las cosas, pero si tú estás haciendo las cosas medianamente bien o crees que tu sucesor no lo va a hacer mucho mejor que lo que puedes hacerlo tú, pues realmente deberías haber estado aguantando ahí en el cargo, porque al final Lambán te ha puesto allí y ha confiado en ti. Irte así me parece a mí que desde luego no es... Pues yo creo que una persona que dimite porque no está contento con sus resultados y con sus valores, para mí denota una honradez que en otros no los veo. Es mi punto de vista. Es una pena que hables de la ciencia política como hablas, y es verdad que es así. Es el asignar unos recursos más bien escasos para favorecer tu interés político. Pero no debería ser así. Debería ser la distribución de los recursos escasos para un mayor beneficio de los ciudadanos a los que tienes que atender. Ese es el problema, yo creo que de la política fundamental, y lo hemos dicho aquí un montón de veces, que es que se dirige no para beneficio de los ciudadanos, sino para un interés y un rédito político. Y más en estas fechas que estamos ya en periodo casi preelectoral. Y eso es lo que a mí me da mucha pena y me da mucha vergüenza. Y yo creo que una persona que tiene unos valores y tiene un honor, el problema es que tú
estás queriendo hacer un bien para el ciudadano y te están obligando a hacerlo para un interés político. Que no sé si es el caso del exconsejero Zelaya, pero yo desde luego sí que me sentiría así. Pero claro, es que la política es eso. Y es una pena, pero es así. Quiero abrir un pequeño debate que considero muy interesante a tenor de esta situación. Cuando se elige a un consejero o a un ministro en los últimos tiempos, yo diría que voy a distinguir 3 posibles perfiles. El perfil profesional, es decir, Sebastián Zelaya respondía un médico, un perfil profesional, alguien que si va a estar en sanidad sabe perfectamente cómo funciona la sanidad. Luego está el perfil político, que igual son esos los que tienen más capacidad de aguante luego. Y luego está el perfil técnico de gestión. Recuerdo la anterior legislatura, Ricardo Oliván. Se decía, bueno, este es un perfil de gestión, ¿no? Un gestor, ni político ni profesional. A la larga, para vosotros, ¿qué os parece mejor? Dependiendo, claro, de dónde sea la responsabilidad. En este caso, la sanidad. No es lo mismo estar en sanidad que estar en Hacienda o que estar en universidad. Yo no tengo duda que para mí un gestor. ¿Para ti un gestor? Sin duda. Técnico. Sí. Bueno, para mí técnico puede ser la segunda opción. El que no me gusta es el político. Ya. No, porque... Para una consejería como la de sanidad, ¿te refieres? Exactamente, no. Pero el tema profesional también... Pueden pasar lo que ha pasado con Zelaya, que te puedas llegar a quemar. Pero sí que es cierto que el conocimiento del medio es muy importante siempre y cuando tengas autonomía para tomar determinadas decisiones, que no te vengan impuestas por arriba. El perfil político va a asumir todas las órdenes que le lleguen desde arriba. El profesional, incluso el técnico, no es que vaya a desobedecer, pero sí que puede replantear ese tipo de cosas. Yo pienso que el profesional no está mal, pero tiene los peligros de que puedes quemarte. Yo, por ejemplo, el ejemplo que ponías de Ricardo Oliván, yo lo tuve de consejero y efectivamente llevaba sanidad y servicios sociales, casi nada. En plena crisis económica, casi nada. Ahí pones un profesional y a lo mejor acabas saltando por una ventana. Quiero decir que tiene todos sus pros y sus contras, pero el político puede que sea el que más se arrodille a esos intereses políticos de los que hablábamos antes. Bueno, yo creo que al final aquí, o sea, es el presidente es el que tiene que un poco que elegir su equipo, ¿no? Para eso es el líder, ¿no? Y yo creo que al final también, yo creo que habría que individualizar mucho. Las personas también, puede ser que el perfil más adecuado en ocasiones sea más el gestor, más el profesional o más el político. No desecho ninguno de los 3. Sí que es verdad que el profesional es el que más me atrae, el profesional del sector, en cuanto a implicación, ¿no? Y en cuanto al final, pues defensa, proselitismo bien entendido, ¿no? De sus intereses, ¿no? De su colectivo, ¿no? Pero al final yo creo que es la persona en cualquier caso que encaja y que tiene que tener esa cierta flexibilidad, ¿no? Y esa capacidad de conciliación, ¿no? De intereses que en muchos casos son contrapuestos, ¿no? Pero al final el que tiene que mandar al final es el presidente, que es el que tiene un poco que equilibrar, ¿no? Esas diferentes entidades, porque al final, en este caso, por ejemplo, de Sanidad y Hacienda, que parece que ha habido ahí esos rifirrafes, ¿no? Pues lógicamente, claro, es que son perfiles que se contraponen, ¿no? Al final los presupuestos son una tarta, lo que más se come en una partida se deja de comer otra partida, ¿no? Los recursos son escasos. ¿Y Jimeno qué perfil le damos? Político. Inclito. Pero, a ver, Jimeno Sin siempre duda. ha sido, y toda su trayectoria, diputado en el Congreso, pero siempre perfil político. Me estaba viniendo a la mente, precisamente, y es curioso, ¿no? La actual ministra de Hacienda, claro, María Jesús Montero, que es cirujana y licenciada en medicina. Quiero decir, y hemos pasado de un Cristóbal Montoro, catedrático de Hacienda, a... Quiero decir que todo lo podemos pensar que puede estar bien. También depende del equipo con que te rodeas. Exactamente. Yo quería insistir mucho en eso. Y en el empaste que tenga todo ese equipo. Claro, pero al final ten en cuenta que hoy en día, pese a que el perfil no sea a lo mejor el más idóneo, ¿no? Por currículum, realmente el equipo con el que te rodeas yo creo que es suficientemente importante. Estamos hablando de temas muy serios como para que una sola persona tenga que acometer todo el trabajo, ¿no? Con lo cual su equipo es fundamental. Y cuando hablamos, yo siempre lo digo, es obvio, ¿no? De la salud de las personas. Ojo, tienes que rodearte del mejor equipo posible, seas profesional, seas gestor o seas político, me da igual. E importante también, las cualidades personales, no me refiero a titulación o... No. Sino lo que se llama, una persona con la mente abierta, el talante, el carácter. Poder comprender determinadas cosas, el saber comunicar es muy importante también. Tienes que hablar con sindicatos, con colectivos. O incluso el dejarse asesorar, que eso también, también es importante. Que va a piñón fijo y por más que les digas, no... Os pregunto, ¿cómo veis el futuro más inmediato? Porque ayer y hoy Lambán ha insistido, también es normal, estabilidad, continuidad. Hoy en el acto de toma de posesión de Pilar Ventura
es que como no tengo experiencia afortunadamente y espero que no tenga otro acto de estos, decía Lambán, insistía mucho, porque es verdad que salvo en primeros niveles no ha habido ningún cambio desde que hace 3 años Lambán es presidente del gobierno de Aragón. Queda poquito, claro, él lógicamente quiere, de hecho, volvemos a la causalidad o la casualidad, mañana Lambán y su gobierno hacen balance del último año. De alguna manera, Sergio, tapamos rápidamente lo que ha pasado con Celaya. Yo pienso que a 10 meses de las elecciones no hay posibilidad de cambiar políticamente estrategias ni directrices. Habrá un cierre de filas en el Partido Socialista. Esto está bien, todo ha estado muy bien. No ha pasado nada. Pero en los últimos 10 meses la nueva consejera lo tiene complicado en el sentido de que no tiene margen de reacción ni presupuestario, porque estamos ya en el mes de julio y el año que viene ya veremos lo que pasa con el presupuesto, ni tampoco a la hora de afrontar obras que se han quedado, proyectos que se han quedado ya en la cuneta. Pero sí que habrá un cierre de filas y bueno, y se intentará tapar de estabilidad, tal, pero bueno, yo pienso que esto se llama de otra manera. No es una estabilidad ejecutiva, no sé. Yo pienso que los tiros van por otro lado. Bueno, al final es el papel, es el papel también de la política, ¿no? El partido de gobierno siempre tiene que decir que lo hace todo fenomenal y la oposición siempre tiene que decir que lo hace todo fatal. No, perdona, Juan, hasta en crisis de gobierno, ¿no? Del de Aragón, de otros, pero duras, luego salen a decir que no pasa nada, que esto lo hemos hecho por una remodelación. Es verdad que esto es una mini crisis, ¿no? Y al final los políticos también les gusta mucho hablar de eufemismos, ¿no? Y también hablar de, enmascarar las palabras, ¿no? Los conceptos reales. Y mañana, ¿verdad, Irene? Casi podemos hacer una proyección de lo que va a decir Lambán, ¿no? Del último año. Todo maravilloso. Claro. Todo muy cool y muy guay. Claro. Lo resumo. ¿Y a vosotros os parece que todo ha sido yo, desde luego, maravilloso? Bueno, yo estoy muy enfadada, sigo muy enfadada con la gestión del tema de justicia aquí en Aragón. O sea, bueno, que recientemente estamos con el Avantius totalmente colapsado. O sea, de verdad, algún funcionario va a llegar al colapso. No se están recibiendo notificaciones, no tenemos seguridad jurídica, el turno de oficio no ha mejorado, ha habido recortes, en fin, desde luego a mí Lambán me puede decir lo que quiera. ¿En tu ámbito? En mi ámbito, desde luego, nefasto. Pero Irene, la pregunta es, ¿pero hace 4 años estaban mejor las cosas en tu ámbito? Porque el problema muchas veces... Si ha habido evolución o no. Mira, pues te voy a decir una cosa, y esto, a ver, hasta hace bien poco nosotros íbamos con un sistema de gestión procesal acorde con el resto de las comunidades autónomas, salvo País Vasco, Cantabria y Cataluña. Ahora nosotros nos hemos descolgado del resto de España y llevamos nuestro propio sistema de gestión procesal. Que una persona del PSOE entienda que en cada comunidad autónoma puede haber un sistema de gestión procesal que no se coordinan entre sí y que obligan a un profesional o a un autónomo a estar en 400 plataformas digitales me parece lamentable. Cuando estamos hacia una universalización, estamos yendo al terruño. Bien. Lo siento, me enciendo. Bien. ¿Ya lo sabes? Por no centrarnos solo, que me parece muy bien. Ya he dicho claro, lo que porque tenía que decir. Lambán va a volver a decir que miren ustedes lo que hemos hecho en sanidad, en educación, no puede presentar. Sí, en servicios sociales. No puede presentar nada. Tampoco es el contexto ahora el que teníamos, obviamente, y lo sabe Lambán, el que había hace 3 o 4 años. Hombre. Ni lo que llega de ingresos, ni muchas pero cosas. Es que al final muchas veces hablamos siempre de la política y no hablamos de los vientos de cola. Es decir, que al final las circunstancias económicas, sociales... Como buen experto, Juan, ya claro, claro, muchas veces criticamos a Rajoy, al antiguo presidente del gobierno de España, porque tenía una serie de factores macroeconómicos favorables. Pues exactamente lo mismo, muy parecido, se puede también extrapolar al resto de comunidades autónomas, las gobierne el PSOE o las gobierne el PP o las gobierne quien sea. Al final la política es tan compleja que hay tantos factores que influyen que por supuesto puede haber temas de gestión muy puntuales que sean un desastre y que sean nefastos, ¿no? Pero que en cualquier caso es muy difícil calibrar quién tiene más culpa o quién tiene menos culpa. Yo Sergio. pienso que no puede presentar un balance con resultados concretos. Lo puede disfrazar. Lo que decías de los eufemismos. Quiero decir que la botella medio llena, medio vacía, vale, pero no porque no a nivel sanidad, por ejemplo, que estamos tratando, no hay nada que sea palpable. Pero, por ejemplo... Y eso que ayer sí que sacó pecho, ¿eh? Porque dijo Lambán que se habían cumplido todos los objetivos. Pues tenía reflejando lo que objetivos, dijo, son muy bajos. Que estaban ya cumplidos prácticamente pero, todos. Por ejemplo, el tema de infraestructuras tampoco ha avanzado. En tema de despoblación hemos hablado muchísimo, pero realmente tampoco ha habido nada Y me pregunto yo ingenuamente, ¿en gasto público hemos avanzado?
Pues en gasto público, el gasto público se ha aumentado, eso sí que es verdad. Claro, se ha aumentado. Eso sí que es verdad, pero Y hay en- cosas y en todavía. personal también. Hay cosas que todavía se quedan sin solucionar, que fueron auténticas prioridades y buques insignia a principios de legislatura, como la famosa renta básica, Sí. que ahí se ha quedado. Y el proyecto de ley está Al de muerto cajón. de risa junto a Sí. otros 15 o 20 proyectos de ley que algunos saldrán. ¿Y os pero otros acordáis no. de la reordenación territorial? Cero. También habló Lambán de eso, bueno, eso enseguida quedó fuera, ¿no? Otras han quedado fuera por, ¿verdad?, por los socios y compañeros de viaje. O el tema de financiación. Hablamos siempre de despoblación, de financiación Sí. y tal, y hablamos mucho. Y yo entiendo que es muy problemático, muy difícil, tal, vale, pero que no se concreta. Es que no se concreta Ya. nada. Claro, no es que quiera arrimar el asco a mi sardina económica, ¿verdad? Pero al final muchas veces es que sería tan sencillo, tanto por parte del gobierno como de la oposición, plantear indicadores. Es decir, si estamos hablando de la reordinación del territorio, pues ¿por qué no podemos evaluar cuántas personas han abandonado los pueblos aragoneses Bien. para irse a Zaragoza, Barcelona, Madrid? De las y musas al cuántas han teatro. regresado, Sí. ¿no? Porque hay mucha gente que también ha regresado a los pueblos, ¿no? Eso sería un indicador básico y que todo el mundo entenderíamos si esa gestión ha sido buena, mala o regular. Pues yo tengo que gestionar el tiempo y se ha consumido ya. Hemos ¿Ya? hecho futurología un poquito, era fácil, ¿eh? Qué rápido. Del balance de Lambán de mañana. Gracias, Sergio Larraga, Juan Rollo, Irene Romea. Gracias. Y a todos Un abrazo. ustedes, gracias por su atención. Hasta mañana.